Hola, Iria y Selene, muchas gracias por este tiempo que me conceden para platicar acerca de El Eco del Destino. Quisiera que me contara cómo nace esta historia y cómo fue la construcción de identidad para los personajes. Wow, esta historia en realidad nace hace mucho tiempo ya. Tiene pues casi tantos años como nuestra amistad, que no es precisamente corta. Am, la idea original fue mía. Yo empecé a escribir esta historia, eh, la dejé de lado, luego volví a retomarla. Hubo muchos intentos de llevarla a cabo, pero no me veía capaz porque al final era una historia muy larga con muchos personajes, y es todo un trabajo. Y en ese momento yo le daba a leer la historia a Iria. Iria estaba enamorada tanto de los personajes, del mundo, de cómo iba la trama. Y cuando empezamos a escribir, de alguna manera, Iria siguió teniendo esa historia en la recámara y diciéndome, algún día tenemos que escribirla, algún día tenemos que escribirla. Y efectivamente la retomamos. Obviamente no se parece en nada a esa idea original, guarda muy pocas similitudes, básicamente el nombre del protagonista y que el protagonista tiene este objeto que es el amuleto del tiempo, pero poco más, porque sí que al final no es lo mismo la historia de una chica de 17 años que está aprendiendo todavía a escribir que alguien que ya lleva muchos libros, más de una veintena de libros publicados y que tiene muchísimos más recursos de escritura a su alcance. Hmm. Y una de las cosas precisamente que cambió, ya que preguntas como la construcción de la identidad de los personajes, fue eso. Precisamente los personajes cambiaron un montón y entre otras cosas cambiaron eh, hasta su género. Algunos personajes estaban diseñados con otro género totalmente distinto, su sexualidad, toda todo su perfilar de personaje cambió totalmente. Al final, hace varios años, bueno, hace tantos años, hace 17 18 años de aquel primer esbozo, las historias como personas queer ni siquiera sentíamos que pudiéramos contar historias sobre nuestro propio colectivo, ¿no? Al final la heteronorma funciona de esa manera, te convence de no puedes contar tus propias historias, no puedes protagonizar tus propias historias, etcétera. Entonces, era una historia muy hegemónica, muy heteronormativa, y ahora es todo lo contrario. Sí, vaya que tienen razón. Y justo, me gustaría saber qué escena fue la que les causó, no sé, más emoción, desesperación o a lo mejor hasta incertidumbre, ¿no? Al momento de, pues, tener su proceso de escritura, ya, sobre todo porque vuelven a retomar después de mucho tiempo, entonces ya como que tenían una idea. Platíquenme un poco. Teníamos una idea general del libro, de dónde queríamos llegar, pero es que al final se parece tan poco a lo que había esbozado al principio que nada que ver, ¿no? Pero sí que teníamos como mínimo cuando hicimos toda esta reinventarnos por completo el libro y pensar, vale, ¿cómo contaríamos esta historia en este momento? ¿Qué haríamos con ella? Y ya esbozamos a los personajes, esbozamos la nueva trama, etcétera. Sí que teníamos como algunos puntos claves de la trama que queríamos, a los que queríamos llegar. Y bueno, no podemos decirlo por spoilers, pero sí que sí que nos generaba además muchísima presión hacer determinadas escenas de de la manera más impactante posible, vamos a decirlo. Exactamente. Sí, si la gente que haya leído el libro va a saber perfectamente a qué momento nos referimos. Es el punto de cambio Sí. de la historia, realmente. Y tuvimos muchísimas dudas porque sabíamos que además no es lo que se tiende a hacer cuando tienes varios personajes. No, es que es muy difícil explicar, realmente lo voy a dejar ahí. Eh, pero sí,
básicamente como que de la historia original además se conserva muy poquito, entonces como que no teníamos ninguna escena previa ya escrita de esos 18, 17, 18 años em, que tuviéramos que replicar y que nos causara tampoco incertidumbre en ese sentido de estará a la altura, no estará a la altura. Todo es nuevo. Entiendo perfectamente de qué escena es la que están hablando y si mejor no vamos a hacer spoiler, no vamos a tratar de que la gente que no lo ha leído, pues que lo disfrute y pues sí, ¿no? Y que se interese. ¿Quién de las dos es la que tiende a escribir más líneas, no sé, dramáticas, románticas, de tensión sexual y de tensión también emocional? Está bastante equilibrado, aunque la gente considere que yo soy la que mata personajes. Esto es una acusación infundada totalmente. No, piensa que al final hacemos todas las escenas entre las dos, están pactadas previamente, entre las dos sabemos más o menos lo que va a pasar en la historia, entonces está todo de manera como bastante Equilibrada. equilibrada, Sí. sí. Sí que es verdad que por alguna razón se da la casualidad de que las escenas spicy me suelen tocar a mí, pero esto es algo que ha cuadrado. Pero en general no está bastante equilibrado. Al final, como nos dividimos la narración entre los distintos personajes, eh, digamos que es donde la historia te va llevando. Y si a un personaje le toca una escena con mucha carga dramática o casualmente un personaje muere delante y le toca narrarlo a él, pues le toca narrar a la persona que le toque desarrollar ese personaje. Sí, también depende mucho del personaje que te toque llevar, porque hay personajes que tienden más a lo emotivo que otros. Estaba intentando calcular en mi mente, sí, No. pero realmente está bastante equilibrado en este caso. Y, a ver, la narrativa entrelaza varios temas. Entre ellos, pues podemos ver algo también característico en su escritura, pues es también esta crítica social, ¿no? Y lo seguimos viendo. Pero también vemos ahorita, pues, esta parte de las responsabilidades, vemos la parte del Ujú, deseo y el deber ser, todos estos Ujú. secretos de que te limitan, ¿no? Y muchas veces es porque la sociedad, y yo creo que de alguna manera eso también les ayudó, que a lo mejor en su momento cuando ujú. tenían pensado como que el primer borrador, a lo mejor el tiempo que transcurrió les abrió más el panorama para hablar de muchísimo más temas. Sí, Platíquenme un poco también al respecto. sí, totalmente. Yo creo que de los temas que había antes a los que hay ahora, Nada que nada que ver. ver. La historia que se contaba antes era un poco una historia, pues con el tiempo como excusa, ¿no? Era pues hablar del amuleto y demás. Era una historia muchísimo más centrada en la acción y quizás no tanto en los dilemas morales que sí que se presentan en Timekeeper. Y aquí hemos querido hablar de religión, hemos querido hablar de responsabilidad, como tú comentabas, hemos querido hablar de identidad y sí que ha sido muy interesante ver cómo, además con el catálogo de personajes que teníamos, se nos permitía hablar de todos esos temas desde distintos focos, ¿no? Desde distintas perspectivas, pues para desarrollar mejor todos esos temas que queríamos desarrollar. Yo creo que el más presente quizás es el tema de la instrumentalización de la fe, de la política, eh, y luego de la identidad que nos imponen versus la que elegimos, ¿no? La que desarrollamos. Entonces, para eso precisamente nos servía un catálogo de personajes muy amplio, muy distinto y, y bueno, nos ha gustado mucho explorarlo. Yo creo que aquí añadiría que es muy importante para hablar de todos estos temas, la construcción de mundo que hemos hecho en esta novela. Es una novela de fantasía donde de base hay cuatro dioses que son destino, caos, muerte y tiempo, que cuando empieza la historia ya está muerto. Eh,
pero básicamente eran como estos 4 temas, porque son 4 dioses y a la vez son 4 temas que de alguna manera han obsesionado al ser humano durante toda la historia, tanto de la filosofía como de la literatura. Y queríamos tratarlo y queríamos que nuestros personajes de alguna manera también estuvieran un poco obsesionados con estos temas de la forma en la que llevan a cabo su fe. Entonces, creo que son como la base para poder hablar de estos temas precisamente, tanto de la fe como de la identidad y de la responsabilidad, como decíais vosotras. Creo que hablaron un poquito acerca del equilibrio, ¿no? Que tuvieron entre la escritura, pero a mí me gustaría saber cómo fue o cómo lograron ese equilibrio también en el ritmo, porque si bien hay muchas revelaciones, no solamente de los personajes principales, sino también de los personajes secundarios. O sea, hay mucha información, pero nunca en ningún momento se pierde. O sea, el ritmo no porque sean personajes secundarios, el ritmo baja. Yo creo que en realidad fue una cuestión de tener bastantes claras las tramas de cada uno de los personajes y saber que teníamos que eh, juntar, o sea, quizá la mayor complejidad fue el principio, porque teníamos un montón de información previa. Teníamos un grupo que ya se conocía, un romance que ya estaba establecido, unas vidas que se habían desarrollado, unas amistades, unas relaciones que se habían establecido durante muchísimo tiempo. Y teníamos que romper eso. Entonces, es complicado desarrollarlo sin spoilers, pero digamos que la mayor complejidad estaba ahí, en separar esas tramas y luego dejarlas cada una bien niveladas. Siempre que tienes muchos personajes, lo más difícil es entender que no puede uno eclipsar a los demás y siempre es complicado llevarlo a cabo. Pero el ritmo se midió un poco así, ¿no? Un poco con cuentagotas de, vale, vamos a establecer primero esta trama, luego esta otra, luego y vamos a ir separándolas para terminar de romper por completo lo que en un primer momento no está roto. Y creo que también toda la información sobre el mundo también la medimos muchísimo para que, vale, en este capítulo vamos a introducir esto, pero no vamos a explicarlo, vamos a esperar un poco más adelante para explicarlo, simplemente para dejar el término ahí y que otro recoja el testigo. También dentro de estos temas que podemos ver son esas decisiones egoístas que muchas veces tomamos, ¿no? Sabemos que por una acción pasa algo así, bueno, algo muy grande, Sí. algo todo. Y también pasa que siempre nos lamentamos, y eso es me gustó mucho esa frase y se me quedó de una de estas líneas del libro que dice que siempre nos lamentamos de las cosas que no hicimos cuando estamos seguros de que nunca más Sí. tendremos la oportunidad de repetirlas. ¿Ustedes en algún momento han tenido esta experiencia? Sí, yo creo que cualquier persona alguna vez ha dicho, "Buah, tendría que haber hecho esto. Era mi momento, era este, y no lo hice porque pues cualquier cosa me detuvo. eh, y siempre se te queda como una espinita clavada, ¿no? Pero a veces casi mejor es lamentar lo que no hiciste, debo decir, de decir, bueno, pues ya está, ya pasó. eh, y se abren otras posibilidades, pero sí que es el conflicto de todos los personajes, ¿no? De lo que quieren y lo que reprimen, porque hay personajes que eligen actuar como Nathan, pero hay otros muchos que van contra su propio deseo de manera constantemente, ¿no? De manera constante, perdón. Entonces creo que el equilibrio está un poco ahí, entre quienes reprimen por completo y quienes se dejan ir por completo y quienes caminan un poco en la justa medida, ¿no? Por ejemplo, Adam es un personaje que intenta siempre ir en ese equilibrio constante entre, vale, yo voy a cumplirme este deseo propio que tengo, que es, por ejemplo, estar con Nathan, pero también entiendo mis obligaciones y tengo que cumplir con ellas
y las lleva a cabo hasta las últimas consecuencias. Entonces, bueno, era un tema también interesante, pero yo creo que sí que es una sensación muy humana, ¿no? El arrepentirte de lo que no pasó. Justo iba a decir que creo que precisamente el arrepentimiento, la culpa incluso, porque hay personajes que sienten culpa de, ¿y si hubiera actuado en este momento o tal? Creo que es lo que los hace realmente humanos y los que de alguna manera te hace empatizar con ellos, porque todo el mundo lo ha sentido alguna vez. Sí, aparte dentro de estas críticas que vemos sociales y todo, vemos también las estructuras de poder, vemos también esas limitantes, ¿no? De que nos, bueno, que les hacen a los personajes de el conocimiento. No, Mm. y por ejemplo con Nathan, ¿qué le dicen? No tienes que estar pregunte y pregunte porque no, o sea, tú no tienes que saber nada más, enfócate en lo que te estoy enseñando y no preguntes más. ¿Y cuántas veces Sí, no nos pasa así en la realidad, no? La censura de mucha información que sí. también les ocultan. Creo que llegó en su momento esta trilogía. Muchas gracias. Sí, Yo creo lamentablemente. que sí, lamentablemente un poco. Es que se nos olvida que el conocimiento es poder y y que inevitablemente eso implica que cuando quien tiene el poder no quiere que sepas demasiado es porque le interesa que no lo hagas. Entonces, al final la censura siempre ha sido una herramienta de sistemas dictatoriales, sistemas que intentan recortar en materia de derechos, para que tú no sepas lo que puedes reclamar, para que tú no tengas el poder de nombrarte, reivindicarte y exigir. Entonces, claro, por eso también elegimos un lugar limitado por unas murallas para comenzar la historia, un lugar del que no se sale, un lugar del que todo lo que está más allá de aquí no nos interesa y es un lugar que puede hacernos daño y peligroso y contrario a nosotros, ¿no? Al final, este libro también trata muchísimo sobre la polarización que estamos viendo cada vez más, ¿no? En nuestra eh, política global. Creo que es algo de lo que no se salva ningún territorio. Eh, y, y, bueno, el auge inevitable de de la extrema derecha a nivel también global, el cómo estos discursos que además siempre surgen desde no, estamos protegiendo nuestra, nuestra nación, ¿no? Pues Make America Great Again, etcétera, etcétera. Estamos, son discursos que desde meter el miedo hacia lo ajeno, hacia lo otro, intentan desarrollar pues esta protección a solo unos pocos y a unos pocos privilegiados y unos pocos elegidos. Entonces, bueno, no deja de hablar de eso todo el tiempo la historia, la Sí. verdad. Y también de borrar la diferencia Mm, y de, como decir, crear un enemigo común. mm, Porque al final lo que hacen estos personajes del principio, los celestiales, dentro de sus murallas, es que crean un enemigo común que es todo lo que esté de aquí para afuera, de la muralla para afuera, es nuestro enemigo. Y este es un discurso que además se va a seguir llevando en la segunda parte de la trilogía. Y igual que desarrollamos mucho el concepto de necesitas conocer la historia para conocer el presente, para evitar repetir los mismos errores. Todo lo que sea conocimiento al final está anclado firmemente con la historia de un lugar, de un pueblo, en este caso, de todo un mundo, de mm. alguna manera. Y queríamos también que de alguna manera queríamos hablar de que la historia es cíclica y si nos olvidamos de lo que ha pasado antes, volveremos a caer en las mismas trampas, que es, de alguna manera, es lo que está ocurriendo en el mundo Sí. real en este momento. Y es inevitable y probablemente se vuelva a ocurrir dentro de unos años porque tendemos a olvidar lo que ha pasado antes y Mm. cómo nos ha afectado a tantos niveles. Y nos parece que nuestra historia reciente es súper lejana
y no lo es tanto. Exacto. Uno lo lee y dice: "Ah, eso pasó hace mucho", pero no es cierto. O sea, sigue No, siendo no, tan estamos hablando de que hace menos de 100 años de la Segunda Guerra Mundial. O sea, lo que pasa es que la gente lo ve como algo súper lejano y súper que no nos pueden alcanzar claro, de claro. nuevo. Sí, tienen toda la razón. Y, chicas, Ujú. para ir finalizando esta entrevista, a mí me gustaría que Sí. nos dieran sus redes sociales y nos dijeran en dónde ya pueden conseguir el libro aquí en México, por ejemplo, y pues en todas partes. Pues nuestras redes sociales son siempre Iria y Selene. Estamos tanto en Instagram como en TikTok y también en Blue Sky, aunque lo usamos poco. Y el libro se puede conseguir en cualquier gran superficie, cualquier librería y también en plataformas digitales. También está el audiolibro disponible y el ebook. Entonces, pues esperamos que os guste y que lo disfrutéis. Muchísimas gracias nuevamente y amigos, no olviden suscribirse y los espero en una muy pronta entrevista.